Bien, buenos días, hermanos. Voy a procurar ser breve porque los niños están ahí en ebullición. Cualquier momento nos asaltan aquí. Muy bien, vaya. Muy bien, como quizás recordéis, ya de hace bastante tiempo estamos considerando las cartas a los tesalonicenses. Después de varios años ya vamos llegando al final, ¿no? Pero lo que nos queda pues, tiene mucha enseñanza para nosotros. No sé si os acordáis de lo que tratamos el año pasado, ¿no? La última vez, ¿no? Porque era un capítulo realmente terrible, ¿no? Porque nos hablaba del destino de aquellos de los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos manifestaron su desacuerdo con lo que dice la palabra. Bueno, cada uno recibirá, ¿no? el resultado, ¿no? De su actitud ante lo que es el Evangelio. Pero el capítulo, como decía anterior, nos hablaba de algo terrible, algo que teníamos que tener muy en cuenta, pero lo que sigue a continuación en el capítulo que vamos a considerar en esta mañana, pues es un capítulo bastante controvertido. Controvertido en cuanto a su interpretación. No pretendo que todos estemos de acuerdo en lo que voy a decir en esta mañana, pero al menos sí me gustaría que si manifestáis discrepancia fuera razonada. ¿Por qué razones en la Escritura? ¿No estáis de acuerdo en lo que yo pueda decir en esta mañana? Hago esta observación porque Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ha dado lugar a lo largo de la historia a una gran diversidad de interpretaciones. Por tanto, nos debemos de acercar a este capítulo con una actitud como mínimo de cautela. Y desde luego no con una actitud dogmática ni intransigente. Alguien me decía, hablando de una cosa concreta de la que vamos a hablar aquí, dice, esto es así porque lo dice mi padre. Bueno, pues tu padre será un gran expositor bíblico, no lo dudo, ¿no? Pero si la Biblia no lo asegura con tanta certeza, pues permíteme que lo ponga un poco así en duda, ¿no? Así que vamos a dejar a un lado el espíritu intransigente, el espíritu dogmático, porque tenemos que acercarnos a estos textos con la perspectiva histórica, al menos de que han dado pie a lo largo de la historia a distintas interpretaciones. Yo no voy a dejar todo en el aire, voy a dar cuál es mi opinión y voy a intentar justificarla con la Escritura en la mano. Pero insisto, desde luego en mí no hay ningún espíritu dogmático ni intransigente. Ahora, como ya dije la primera vez, al abordar estos textos que suscitan controversia, podemos decir, oye, yo lo dejo a un lado, porque solo va a haber enfrentamientos, solo va a haber disputas. No. Cometeríamos un error si hacemos eso, porque necesitamos saber qué dice la Escritura e intentar interpretarlo adecuadamente, porque son textos, como vamos a ver ahora, de tremenda actualidad. No sé si seguís un poco lo que, digamos, se dice, no tanto en las redes sociales, porque esquivan estos asuntos, ¿no? Sino en web serias, ¿no? Que hablan acerca de lo que pasa, lo que se avecina, ¿no? En marzo pasado se publicaba, cuando ya estaba preparando este mensaje, ¿no? Se publicaba la siguiente noticia que tenéis aquí, ¿no? Peter Thiel y el anticristo, el maligno se pasea por Roma. Este personaje no es un cualquiera, no sé cuántos le conocéis, ¿no? Pero es uno de los grandes oligarcas tecnológicos que le susurran al oído al presidente de Estados Unidos, ¿no? Es decir, hay un grupo de oligarcas tecnológicos que intentan marcar el rumbo del mundo, intentan que el mundo vaya en la dirección que ellos quieran. Y este hizo un seminario en Roma en marzo pasado, ¿no? Donde prometía a aquellos que estuvieran al final que iba a decirles quién era el anticristo. Evidentemente no todo el mundo podía ir solamente los escogidos, ¿no? Que se sepa, no dijo quién era el anticristo. Pero bueno, luego os daré una posible explicación de por qué no lo dijo, ¿no? Desde mi punto de vista, este personaje se presenta además al auditorio con un mensaje cristiano. Su contenido aparentemente está basado en la Biblia, incluso utiliza los mismos textos que vamos a considerar en esta mañana. Aparentemente su planteamiento es cristiano, pero en el fondo es completamente anticristiano. ¿Por qué? Y yo diría incluso que es hasta diabólico, porque sus propuestas de gobierno
sobre el gobierno del mundo y sobre religiosas son calcadas a las que hace el anticristo. Con esta introducción seguro que estáis intuyendo que el tema que nos toca hoy es la manifestación del anticristo. Es uno de los temas centrales del pasaje de la palabra que vamos a leer en esta mañana. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Así que, y no podía haberme extendido mucho más, ¿no?, en el personaje anterior, ¿no?, pero tenerlo bien presente. Son temas de completa actualidad. Dice así la palabra de Dios, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hasta aquí la palabra de Dios, y vamos a dividir su contenido en tres partes. Por un lado, vamos a ver que los hermanos de Tesalónica estaban confundidos y engañados. En segundo lugar, lo hemos leído, el apóstol Pablo anuncia dos eventos futuros realmente terroríficos. Y finalmente nos habla de que algo retiene. Vamos a ver a quién y qué puede ser eso, ¿no? Y la palabra griega que se traduce por el que... su significado es el que retiene, es katechon. Es muy curioso que Peter Thiel también utilice esta expresión katechon en sus arengas, ¿no?, cuando habla con presidentes de gobierno, cuando habla con presidentes de países, ¿no? Así que vamos a ver estas tres partes. En primer lugar, confundidos y engañados. Los hermanos de Tesalónica estaban confundidos porque habían sido engañados por la enseñanza de falsos maestros que les habían transmitido falsas enseñanzas contrarias a las que Pablo y Silas les enseñaron durante su estancia allí, en la primera estancia en Tesalónica. Y esto estaba generando serios problemas en la congregación. Por tanto, Pablo se ve en la necesidad de recordar a los hermanos de Tesalónica aquellas enseñanzas que él les había dado acerca de la venida del Señor. Si recordáis, en la primera carta les habló acerca del carácter repentino de la segunda venida de Cristo y también acerca de la necesidad de estar preparados para ella. Pero aparentemente este mensaje había sido malinterpretado por los hermanos de Tesalónica porque habían interpretado repentina con inmediata. Si lo pensamos bien, son dos palabras muy distintas. Una cosa es que el Señor pueda venir en cualquier momento, que venga como un ladrón en la noche, y otra cosa es que vaya a venir ya. De hecho, han pasado 2000 años desde las palabras de Pablo y siguen siendo vigentes al día de hoy. Así que nosotros tampoco debemos de caer en la misma confusión, en el mismo error. Inmediato no quiere decir que vaya, o repentino no quiere decir que vaya a ser inmediato. Claro, estas enseñanzas tendrían que haber llenado de consuelo y de paz a los hermanos de Tesalónica, pero lejos de ello, los falsos maestros que habían llegado allí les habían hecho tambalear sus creencias. Y ellos estaban, literalmente, habían perdido la cabeza en cuanto a este asunto. Hasta el punto, si recordáis el resto de la carta, que algunos hermanos de Tesalónica habían decidido dejar de trabajar, puesto que el Señor iba a venir inmediatamente, vamos a dejar de trabajar. Y como el Señor no venía, pues claro, encima exigían al resto de hermanos que les mantuvieran económicamente, es decir, que les dieran de comer.
Y Pablo ante esa realidad dice, oye, el que no trabaje, que no coma, así de claro. Así que los hermanos de Tesalónica estaban de alguna forma comportándose como barcos arrastrados por el viento y las olas, sacudidos de un lado para otro, ¿no?, por la acción de estos predicadores y maestros. Ante esta situación, Pablo les dice, nadie os engañe de ninguna manera, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y estas palabras también son pertinentes para nosotros, que nadie nos engañe. El Señor vendrá como el heladero en la noche, cuando nadie lo espere, por supuesto, pero vendrá en el día establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y ese día concreto de la venida no lo conoce hombre alguno, ni siquiera los ángeles, ni Satanás, ni el anticristo, solo el Padre. ¿Recordáis las palabras del Señor cuando dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre? Así que cualquiera que venga diciendo, oye, el día del Señor va a ser mañana, o va a ser dentro de un año, o va a ser dentro de 15 días, o de 30 años, es un falso profeta, porque nadie, ningún hombre, sabe cuál es o cuál va a ser el día en que venga el Señor. Ahora bien, creo que debemos entender la advertencia de Pablo en un sentido más amplio para nosotros, ¿no? En un sentido más amplio de no dejarnos engañar por cualquier viento de doctrina ajeno a la palabra de Dios. Quizá hoy más que nunca, sobre todo por la eclosión alrededor de Internet, hay múltiples predicadores que anuncian la venida del Señor en una fecha concreta. Eso ha sido así a lo largo de toda la historia. Si consultáis cualquier web, por ejemplo la Wikipedia, veréis ahí que ha habido a lo largo de los tiempos más de 50 predicciones de cuándo iba a venir el Señor. Y cuando la fecha dicha por alguno de ellos no se cumplía, dice, no, es que el Señor vino, pero vino de tapadillo, ¿no? Vino para que nadie no se diera cuenta de ello. Es algo que parece un poco incomprensible, ¿no? Pero hay mucha gente que les sigue, se cree ese tipo de predicciones. Pablo nos exhorta a no dejarnos engañar de ninguna manera, no solo porque sea una necedad por nuestra parte creer algo que está en contra de lo que dice la Biblia, sino porque sea un engaño de consecuencias terribles para nosotros, porque podríamos caer en manos de sectas destructivas, como ha pasado tantas veces a lo largo de la historia. Por ejemplo, por citar solo dos, los adventistas o los testigos de Jehová, son consecuencias de esas predicciones fallidas que hicieron alguien en algún momento de la vida. Así que no nos dejemos engañar. Pero Pablo prosigue su carta diciendo, nadie os engañe en ninguna manera porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Como ya vimos en una ocasión anterior, antes que el Señor vuelva y venga el día del Señor, tiene que cumplirse varias predicciones. Algunas son de mucho ánimo para nosotros, como aquella que dijo el Señor de que no vendría el día del Señor hasta que el Evangelio del reino fuera predicado a todo el mundo, a toda nación. Y eso nos debe de llenar de ánimo porque el Señor siempre va a anunciar su Evangelio hasta los confines de la tierra. Otras predicciones son de signo contrario. Habría guerras, hambrunas, terremotos, falsos profetas, falsos maestros, habría un enfriamiento espiritual. Y ante estas predicciones, el mismo Señor advierte a sus discípulos que por un lado no deberían de dejarse engañar por los falsos cristos, por los falsos maestros, por las falsas señales que habría, pero no sería todavía el momento del fin, ni tampoco deberían de sentir miedo ante la visión aterradora de los eventos futuros. No deberían sentir miedo por una razón fundamental, por el hecho de que es Dios quien está en el control. Satanás indudablemente es muy poderoso, pero no lo es más que Dios. Y a veces nos puede descolocar qué cosas, como antes hablábamos en otro contexto, nos puede descolocar qué cosas permite Dios que pase en nuestra vida particular, también en el mundo en el cual vivimos. Pero no debemos de perder de vista el hecho fundamental de que es Dios quien está en el control. Dios es el Dios todopoderoso. Satanás puede ser poderoso, pero no lo es más que Dios. Así que las cosas que Dios permite que sucedan, pues al menos, y eso yo creo que es un motivo para darnos paz y gozo a nosotros, están permitidas por Dios y algún fruto de bien sacará de esas situaciones. Pero ahora en concreto el apóstol Pablo
les dice a los hermanos de Tesalónica que antes de que el Señor venga, se tiene que cumplir dos de las predicciones más devastadoras y aterradoras. La primera es la apostasía. Apostasía en griego significa rebelión y puede referirse tanto a una revuelta de tipo sociopolítico como religiosa. Siempre lo asignamos a cuestiones religiosas, pero no siempre es así, puede ser alguna revuelta de tipo sociopolítico. En ambos casos implica el rechazo de aquello que ha dominado hasta un punto y la lucha, porque hay violencia siempre, la lucha por establecer algo diferente. En la Biblia se asocia varias veces a una rebelión contra Dios, por ejemplo en el Jeremías 2:19. Por tanto, la apostasía futura no solo supondrá apartarse de la verdad, sino oponerse violentamente al Dios vivo y verdadero, alzarse en rebeldía contra Él y luchar por establecer a otro Dios. Por supuesto, la apostasía futura que enuncia aquí el apóstol Pablo no se refiere a la incredulidad de aquellos que se han declarado ateos siempre, o agnósticos, o son paganos, o siguen a dioses ajenos al Dios vivo y verdadero. Aquí el apóstol Pablo está hablando del abandono de la fe de los que en su día profesaron creer en Cristo y fueron bautizados en su nombre. No sé si os estáis preguntando si esto es posible. ¿Es posible que personas que han confesado su fe en Cristo y se han bautizado en su nombre, llegue un día que abandonen la fe que dicen profesar? Seguro que os vienen a la mente ejemplos de personas que conocíais, que estaban y ya no están. ¿Es posible perder la salvación? Me apresuro a decir que de ninguna manera la apostasía futura implica que aquellos que verdaderamente son hijos de Dios puedan caer de la gracia. Es imposible tal caída. Gabriel nos ha recordado el texto de Romanos, nada nos puede separar del amor de Dios. Pero es que además, como nos dice Juan 1, 12-13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos que hemos sido engendrados por Dios y hechos hijos de Dios por creer en el nombre de Jesús, tenemos una condición que nadie puede cambiar. Somos hijos de Dios. Y añade la Escritura, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si esto no os parece suficiente, recordad que la Escritura dice que el buen pastor conoce a sus ovejas y nadie las arrebatará de su mano. Y esa imagen es muy gráfica porque imaginaros que está en la mano de Jesús y yo soy su oveja. Y es que además dice la Escritura que no solo está protegida por la mano de Cristo, sino por la mano del Padre. Hay como una doble seguridad o una doble protección de aquellos que son las ovejas del Señor. Por otro lado, si recordáis, Judas 24 dice que nuestro Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es imposible que aquellos que somos hijos de Dios, engendrados por la acción del Espíritu, reneguemos de nuestra fe, porque Dios mismo nos preserva de la posibilidad de una caída fatal, de que abandonemos la fe. Entonces, ¿qué pasa? Hay una realidad inquietante, pero lo cierto es que en la Iglesia siempre conviven creyentes verdaderos con creyentes de nombre. Personas nacidas de nuevo por la acción del Espíritu, con personas que con los labios honran a Dios, pero con su corazón está muy lejos de Él. La historia, incluso la nuestra, demuestra que la apostasía siempre ha estado presente en la Iglesia desde su comienzo. El mismo Señor advirtió a sus discípulos de esta realidad con la parábola del trigo y la cizaña, ¿recordáis? ¿No? Pero es que además abundó en esta realidad cuando declaró: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
la tendencia a la apostasía. Es un fenómeno permanente en la Iglesia, porque hasta el tiempo del fin convivirán siempre el trigo y la cizaña. Pero, volviendo al anuncio del apóstol Pablo, al hablar aquí de apostasía sin adjetivo alguno, es obvio que Pablo se refiere a un momento futuro de infidelidad masiva, de una verdadera desbandada de personas que renunciarán a su fe nominal en Cristo y seguirán otra cosa, otro Dios, otra religión. ¿Cuál será esa cosa? ¿Cuál será esa religión? La verdad es que el apóstol Pablo no lo dice expresamente. Claro, si conocemos el resto de la Escritura, particularmente Apocalipsis, sabemos o podemos intuir a qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Pero sin duda, aunque no lo dice explícitamente, con toda seguridad tendrá una vinculación estrecha con el segundo evento terrorífico que precederá a la venida del Señor, y es la manifestación del hombre de pecado. Será en ese ambiente futuro de incredulidad y apostasía masiva, como nunca la ha habido, cuando se manifestará el hombre de pecado. Y al colocar estos dos eventos juntos o seguidos, creo que Pablo está diciendo que están estrechamente ligados. Estos dos acontecimientos están muy juntos. La gente abandonará masivamente la fe nominal en Cristo para rendir culto y adoración al hombre de pecado. ¿Quién es este hombre de pecado? ¿Por qué se caracteriza? Y fijaros que digo en presente, ¿quién es este hombre de pecado? El hombre de pecado es un personaje, como bien sabéis, anunciado en el libro de Daniel, quien aparecerá en la historia en el cumplimiento de la última semana de la profecía de las 70 semanas que se nos relata en el libro de Daniel. A ese hombre de pecado el apóstol Juan llama en sus cartas el anticristo. Así que el futuro anticristo es el hombre de pecado, el hijo de perdición del que habló el profeta Daniel. A lo largo de la historia se han formulado múltiples conjeturas sobre quién puede ser este hombre de pecado. Después del anuncio de Pablo en Tesalonicenses, después de la escritura de Apocalipsis, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, claro, cada uno ha intentado dar una explicación de quién puede ser este hombre de pecado. Entonces nos podemos encontrar con con multitud de opiniones que con el paso del tiempo muchas de ellas o todas se han caído, ¿no? Lo más razonable es pensar que será un hombre y no será Satanás. Desde luego será un agente del diablo, pero no será el diablo en forma humana. Por tanto, no sabemos quién puede ser el anticristo. De hecho, no se sabrá hasta que él se manifieste. Pero la descripción que hace Pablo de él en este texto nos da algunas pistas en cuanto a cómo podrán reconocerlo aquellas personas que vivan cuando se manifieste este hombre de pecado. Muchas de estas pistas se derivan del libro de Daniel. Es lógico, por dos razones. Apocalipsis no estaba escrito en ese momento, pero sobre todo porque yo creo que, como he dicho antes, este hombre de pecado lo anuncia el libro de Daniel, así que es normal que Pablo haga referencia a ese texto en el escrito que dirige a los tesalonicenses. Bueno, algunas características por ir rápido. Como decía antes, es bastante obvio que el hombre de iniquidad es el anticristo, que dice Juan. Por otro lado, el apóstol Pablo enseña que el anticristo aparecerá antes de la segunda venida de Cristo, porque cuando el Señor regrese, dice, le matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El apóstol Pablo también hemos leído que indica que el anticristo ostentará grandes poderes sobrenaturales, como hemos recordado en el texto de Mateo. Y estos poderes deslumbrarán a la gente, pero serán de origen satánico. También el apóstol Pablo nos dice que la característica principal de este hombre será su capacidad para engañar a la gente. El espíritu del anticristo es el espíritu del engaño. Eso lo debemos de tener muy en cuenta. Y luego otra cuestión muy importante. Es de suma importancia entender que el anticristo no vendrá oponiéndose abiertamente a Cristo, sino fingiendo ser él mismo. No sé si habéis... Bueno, está aquí la imagen de un pintor italiano, ¿no?, que ya en el siglo XVI pintaba la acción del anticristo de esa manera, como utilizando una especie de figura de Cristo y siendo él quien mueve los brazos y quien le susurra al oído.
curioso, el otro día estaba en una iglesia y delante de mí había un chico joven con la cabeza rapada, todo lleno de tatuajes, y tenía aquí, detrás de la oreja, esa misma imagen del anticristo susurrándole al oído. Es curioso. Hablando luego con los responsables de la iglesia, dice, no, este chico se ha convertido. Pues gloria a Dios, ¿no? Si realmente es así, ¿no? Porque una persona que ya su tarjeta de identidad es un tatuaje, teniendo aquí al diablo susurrándole al oído, qué gran milagro ha hecho Dios en su vida, llevándole a la verdad, a la luz de la verdad, ¿no? Bueno, es importante que entendamos que se presentará fingiendo ser a Cristo, lo cual facilitará que esos creyentes de nombre le sigan, porque su fe no está basada en la palabra de Dios, no está basada en la evidencia de la Escritura, por tanto se van a dejar engañar muy fácilmente por desconocimiento de la verdad. Así que el espíritu de anticristo, por tanto, es el contrario al de Cristo, probablemente venga de ahí su nombre. El verdadero Mesías se caracterizó por su humildad y suprema humillación. Sin embargo, el anticristo se caracterizará por su soberbia y autoexaltación. El reinado del anticristo será muy breve. Si estamos en lo cierto, interpretando esa profecía de Daniel, como mucho estará en acción 7 años. Pero desde luego serán unos tiempos terribles para las personas que vivan en esos momentos, por dos características principales o dos causas principales. En primer lugar, porque será un tiempo de gran persecución. Habrá una intensa persecución religiosa dirigida por el anticristo contra todos aquellos que no le adoren y particularmente contra el pueblo de Israel. Pero no podemos olvidar que también durante ese tiempo, esos 7 años, se desatarán sobre la tierra o caerán sobre la tierra todos los juicios de Dios en forma de plagas, catástrofes, sellos, como se nos relata en el libro de Apocalipsis. Ya lo anunció el Señor Jesús. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Nos queda el tercer punto. Pablo prosigue su carta recordándole a los tesalonicenses 3 cosas que les enseñó cuando estuvo allí por primera vez. Son los versículos 7 y 8. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Primero, Pablo dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que está oculto, algo que no conoceríamos, ni tampoco su interpretación si Dios no lo revelara en la palabra. Por iniquidad debemos de entender que se refiere a la maldad profunda, a la injusticia, al pecado continuo, a la anarquía, es decir, al rechazo deliberado de la ley y la voluntad de Dios. Es como si Pablo estuviera diciendo, ya en mi tiempo, en este tiempo, está activa en el mundo la operación secreta y progresiva del mal, la rebelión y el rechazo a los mandamientos divinos. En segundo lugar, les recuerda que aunque ya está activo en el mundo el misterio de la iniquidad, no se manifestará plenamente hasta que sea revelado en su totalidad con la aparición del anticristo. Y dice en tercer lugar, dice, si aún no ha aparecido, es porque hay algo que lo retiene. El anticristo no aparecerá en la historia hasta que Dios se lo permita, hasta que Dios quite de en medio aquello que lo impide, es decir, el catecho. Como decía antes, este término es de origen griego y significa el que retiene, aquello que frena. Antes de recordar o decir qué cosas puede ser lo que lo retiene, solamente 2, no voy a detener en todas, ¿no? Daros cuenta de un detalle importante. Satanás no sabe en qué momento Dios va a permitir que el anticristo se manifieste. Lógicamente, a lo largo de la historia se ha visto obligado a tener preparado a algunas personas que en el momento en que Dios quite lo que se frena, ¡pum!, se puedan manifestar como el anticristo. Actuará durante 7 años, lo cual quiere decir que a lo largo de toda la historia y particularmente en el día de hoy, Satanás tiene que tener preparado a alguien o a algunos para que cuando Dios lo permita actúe como el anticristo.
Y aquí surge la pregunta o la duda. ¿Puede ser este hombre Peter Thiel el anticristo? ¿O todos los que se reunieron allí con él en Roma en marzo pueden ser el anticristo? Lo dejo para vuestra consideración. Bueno, ¿qué o quién retiene la manifestación del anticristo? Lo primero que debemos de reconocer es que no lo sabemos y que no tenemos medio de saberlo porque Dios no lo ha revelado en su palabra. Pero qué contradicción, Pablo dice que los tesalonicenses sí que lo sabían. Dice el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Los tesalonicenses supieron que detiene la manifestación del anticristo, pero el Espíritu Santo no ha querido que ese conocimiento pase a la Iglesia. ¿Por qué? Bueno, solo podemos elucubrar, ¿no? Quizás porque no importa lo que sea, quizás porque es tan obvio que no es necesario que se diga. Bueno, lo cierto es que no lo sabemos. En todo caso, lo realmente importante es que quien lo detiene es Dios. Y no importa el medio que utilice para hacerlo. Por muy poderosos que sean Satanás y el anticristo, no lo son más que Dios. Y es Dios quien impide la manifestación del hombre de pecado. Esto es lo realmente importante para nosotros. Aún así, a lo largo de la historia ha habido múltiples propuestas acerca de qué es lo que detiene la manifestación del anticristo. Si leemos comentaristas del siglo XX para adelante, porque claro, si leemos un comentario de hace 400 años o 500, pues nos va a dar una idea del catechón muy distinta a la actual, ¿no? A día de hoy, si consultáis libros de comentaristas conservadores evangélicos, hay solamente dos opciones, o dan solamente dos posibles propuestas. La primera propuesta es que lo que detiene al anticristo es el poder del bien organizado, del bien ordenado gobierno humano. El principio de la legalidad contrapuesto al de la ilegalidad. Es como si Pablo dijera que la ley y el orden prevalecerán mientras Dios quiera, y cuando Dios quite ese principio, el anticristo se podrá manifestar. A mí no me acaba de convencer, aunque a lo largo de estos tiempos he estado dando vaivenes, ¿eh? Si hubiera predicado hace 15 días, hubiera dicho que este es el que me convence, pero no me convence. No. La segunda es quizás la más conocida para nosotros. La segunda es que quien impide la manifestación plena del anticristo es la presencia en la tierra del Espíritu Santo. Fijaros que digo la presencia, no tanto la Iglesia, porque, seamos sinceros, la Iglesia es importante, pero no sé, si desapareciéramos todos los que estamos aquí de Sevilla, pues igual ni se notaba, ¿no? Lo importante es que es para mí la presencia del Espíritu Santo en la tierra. La primera razón es que la Escritura habla claramente de la realidad del resto de la Iglesia, previo a la venida del Señor. Si no dijera que en 1 Tesalonicenses 4:17 que la Iglesia va a ser arrebatada, la cosa sería distinta, porque tendríamos que inventarnos el rapto de la Iglesia. Como el Espíritu Santo habita corporalmente en los creyentes, cuando la Iglesia sea arrebatada en el momento del rapto, también lo será el Espíritu Santo. Y una vez quitado el Espíritu Santo de en medio, pues el espíritu del anticristo se puede manifestar. Para mí hay otra segunda razón, quizá la más importante, y es que la labor del Espíritu Santo en la tierra no se limita a habitar corporalmente los creyentes. Si recordáis Juan 15:26 o Juan 16:8, dice que el Espíritu Santo da testimonio del Señor Jesús. Es el Espíritu de verdad y convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Desde el día de Pentecostés, lo que lleva al verdadero arrepentimiento y conversión a los hombres es el Espíritu Santo por la palabra de Dios. Pero Pablo profetiza que la manifestación del anticristo coincidirá con un periodo de apostasía total. Las masas seguirán al anticristo, no a Cristo. ¿Por qué será posible eso? Pues pienso que porque el Espíritu Santo de verdad ya no estará aquí en la tierra, ya no hará esa labor de convencer a las personas de juicio y de justicia. Así que para mí es la opción más lógica pensar que el catechón es el Espíritu Santo. Pero insisto, lo realmente importante es que quien nos retiene es Dios, ¿vale? Y no importa el medio que utilice para hacerlo. Termino.
Sin duda, las predicciones que hace Pablo en este capítulo sobre los tiempos finales son terribles. Será un periodo breve, 7 años como máximo, pero serán tiempos inimaginablemente terribles para los hombres que vivan en esos días. No solo por la intensa persecución religiosa dirigida por el anticristo contra aquellos que se nieguen a adorarle, y por lo que supondrá vivir en un mundo sin moral, sin justicia, sin ley alguna, sino sobre todo porque será el día de la venganza del Dios nuestro. Lo cual será, nos dice la Escritura, absolutamente terrible y espantoso, porque como dice 2 de Pedro 3:10, en ese día los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Quién no tiembla ante la perspectiva de vivir el día de la ira venidera de Dios? Pero las predicciones de la Escritura no son para que sintamos terror, sino para que busquemos con ahínco cómo escapar de la ira venidera de Dios. Qué bueno es en este contexto recordar lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta, capítulo 1, versículo 10, cuando dice que vivimos esperando de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y notad que dice nos libra de, no dice nos libra en, lo cual sugiere también, es para mí una confirmación adicional de que la Iglesia no pasará ese tiempo de gran tribulación. El día de la venganza de nuestro Dios será algo inimaginablemente terrible. Y si no fuera por la obra salvadora de Cristo, nosotros también seríamos reos de juicio y leña para el fuego eterno. Pero sabiendo que Dios nos ha provisto un poderoso Salvador en la persona de Jesús, podemos esperar ese día con la confianza de que Dios no nos ha destinado para ira, sino para alcanzar o para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice 1 Tesalonicenses 5:9. Y esto, desde luego, nos tiene que llenar de asombro y de gratitud. Por tanto, contemplemos ese día futuro con temor y temblor, sí, pero también con gratitud, con esperanza, con fe y con gozo, sabiendo que para nosotros será el día en que se cumpla la llamada de Dios a su reino y a su gloria. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra que nos recuerda, Señor, en un contexto, como vemos, futuro de persecución, un contexto terrible de que tú descargues tu venganza, Señor, sobre este mundo que no quiere saber nada de ti y totalmente rebelde. Señor, tú nos das esperanza, nos das seguridad, nos das gozo, porque aunque esos días sean terribles, por la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, absolutamente inmerecida a nuestro favor, como hemos cantado, por tu gracia sublime, Señor, vamos a ser libres de esos momentos tan terribles. Solamente puede haber en nosotros asombro, pero también una infinita gratitud hasta donde somos capaces de vislumbrar la dimensión de tu gracia. Ayúdanos, Señor, por un lado, a seguir anunciando que hay posibilidad de escapar de la ira venidera en Jesús, pero por otro lado también, Señor, a vivir en la expectativa de tu inminente regreso, porque también será la consumación de tu voluntad para con nosotros, de lo que tú tienes preparado para nosotros.